Hola, bienvenidos a una sesión más de este ciclo del Círculo Bastiat, dedicado al tema de la propiedad en general y en concreto a lo que, con relación al tema de la propiedad, nos dice Henry LePage en su libro de 1985, ¿Por qué la propiedad? Vamos a comenzar el día de hoy ya con el capítulo número 2, cuyo título es El derecho de propiedad, historia de un concepto. ¿Y qué es lo primero que pregunta LePage al iniciar este capítulo 2 de su libro? ¿Dónde y cuándo se inventó la propiedad? ¿Dónde y cuándo se inventó la propiedad? Y él mismo responde, es probable que sobre esto nunca sepamos nada. Pero, dice el mismo autor, si se entiende por propiedad el derecho de propiedad, tal como lo define el Código Civil, se está refiriendo fundamentalmente al Código Napoleónico, al cual ya hicimos referencia cuando al inicio del primer capítulo, ¿sí? LePage se pregunta, ¿qué es la propiedad? ¿Qué es la propiedad privada? ¿Sí? Y dice que en el artículo 544 del Código Civil, que es el Código Napoleónico, se precisa que, y cito, la propiedad es el derecho de gozar y disponer de las cosas de la manera más absoluta, con tal que no se haga un uso de las mismas prohibido por las leyes o los reglamentos. Ya dije yo algo al respecto sobre esto de que prohibido por las leyes o los reglamentos, algo que desde mi punto de vista es muy propio del positivismo jurídico. Pero en fin, eso ya lo comenté y ya tendré otras oportunidades más adelante para seguir comentándolo. Pero entonces, retomo, ¿dónde y cuándo se inventó la propiedad? Es probable, dice LePage, que sobre esto nunca sepamos nada. Pero si se entiende por propiedad el derecho de propiedad, tal como lo define el Código Civil, está claro que se trata de una invención muy reciente en la perspectiva de la historia de la humanidad y perfectamente localizada. Surge en Occidente entre los siglos XIII y siglo XVIII. Por el contrario, si se entiende por propiedad la simple facultad mental o psicológica del hombre para distinguir lo mío de lo tuyo y para reivindicar el acceso total, duradero y exclusivo a ciertas cosas que considera como suyas, es igualmente claro que se trata de un comportamiento viejo como el mundo, cuyos orígenes se confunden con los de la humanidad. Aquí LePage ya está distinguiendo claramente entre la propiedad como un hecho, ¿sí? Como esta propiedad de la simple facultad mental y psicológica que tenemos los seres humanos para distinguir lo mío de lo tuyo y para reivindicar el acceso total, duradero y exclusivo a ciertas cosas que consideramos como nuestras, está ya distinguiendo la propiedad como hecho del derecho de propiedad, y dice que la propiedad, pues prácticamente, ¿sí?, se confunde con la historia de la humanidad. La historia de la propiedad como hecho se confunde con la historia de la humanidad, mientras que el derecho de propiedad, ¿sí?, tal y como lo define el Código Civil al cual ya hemos hecho referencia, es algo, sí, relativamente reciente desde la perspectiva de la historia de la humanidad y perfectamente localizable, ¿sí?, ya que surge en Occidente entre los siglos XIII y los siglos XVIII, entre los siglos XIII y los siglos XVIII, ¿sí? Ahora, aclarado esto, dice LePage, la teoría que mantiene que la historia de la propiedad sigue una especie de evolución lineal que desde un comunismo inicial conduciría a formas de propiedad familiar y de estas a la propiedad privada, tal como la conocemos hoy, es más bien
una leyenda. ¿Sí? Y luego explica por qué. Pero lo repito, la teoría que mantiene que la historia de la propiedad sigue una especie de evolución lineal que desde un comunismo inicial en los orígenes de la historia de la humanidad conduciría primero a formas de propiedad familiar y de estas a lo que hoy llamamos propiedad privada, ¿sí? Es más bien una leyenda. Se trata de un puro mito del que han sido víctimas desde el siglo pasado, siglo XIX, dado que este libro fue escrito en el siglo XX, generaciones de etnólogos y de sociólogos preocupados en exceso por atribuir a las sociedades objeto de su estudio aquellas virtudes de las que, a su juicio, carecía la sociedad moderna. Bueno, ¿cuál es el primero de los temas que desarrolla Henry Lepage en el segundo capítulo de su libro? Lleva por título El derecho romano de la propiedad. ¿Es verdaderamente el antepasado de nuestro derecho de propiedad moderno, como mucha gente lo cree? El derecho romano de la propiedad es verdaderamente el antepasado de nuestro derecho de propiedad moderno. Y adelantando la respuesta, para Henry Lepage queda muy claro que no. Que el derecho romano de la propiedad no es el antepasado de nuestro derecho de propiedad moderno. No habría que ir hasta la época de Roma para encontrar al antepasado más remoto de nuestro derecho de propiedad moderna. Habría que ir nada más hasta la Edad Media y sobre todo al Renacimiento. Pero bueno, me estoy adelantando a esta historia que nos está contando Henry Lepage de el derecho de propiedad, el derecho de propiedad, ¿sí? Bueno, ¿qué dice Henry Lepage? Con el advenimiento de la República Romana, la propiedad colectiva basada en el linaje desaparece ante la propiedad pública del estadio-ciudad. Las formas de explotación individual prevalecen sobre la propiedad colectiva, especialmente con ocasión de las conquistas de Roma. Cuando una ciudad enemiga era vencida, Roma se apropiaba de todas las tierras. Estas se convertían en propiedad del Estado romano. Sin embargo, el Estado no las explotaba directamente. Una parte era objeto de contratos de arrendamiento o de concesión a particulares. Con la otra, ¿sí?, se constituían tierras de colonización que se concedían y repartían entre los soldados de una misma cohorte. Pero estas dos formas no afectaban más que a una parte relativamente limitada de los terrenos anexionados. El resto quedaba abierto a una especie de colonización libre, en la que la ocupación, de hecho, equivalía a la posesión mediante el pago de una cantidad anual al fisco. La posesión, de hecho, ¿sí?, equivalía a la posesión mediante, ¿sí?, el pago de una cantidad anual al fisco, ¿sí? El estatuto de esta tercera categoría no se define con precisión. En principio, el Estado es el propietario, pero puede teóricamente volver a recuperar la posesión en cualquier momento. Pero como no lo hace, estas tierras permanecen durante siglos en las mismas familias e incluso son objeto de actos de compraventa y de arrendamiento a terceros. Ahora bien, aquí estamos hablando fundamentalmente de la propiedad de la tierra. Estamos hablando de la propiedad de la tierra, ¿sí?
Lo que corresponde, dice Lepage, a lo que habitualmente se llama propiedad romana es la propiedad quiritaria. Quiritario es el término del antiguo derecho romano alusivo a los quirites, que eran los ciudadanos romanos. Entonces, lo que corresponde a lo que habitualmente se llama la propiedad romana es la propiedad de los ciudadanos romanos. Ahora, ojo, sus características técnicas son muy similares a las del derecho de propiedad moderno, reconocido como un bien personal a un individuo jefe de familia, se transmite libremente entre vivos, ¿sí? O por causa de muerte, la herencia, y la transmisión está sometida a un formalismo jurídico extremadamente estricto, como nuestros contratos de compra-venta ante notario. Tiene un carácter exclusivo. No puede haber más que un solo propietario para un único suelo. A diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de las antiguas civilizaciones, esta propiedad goza de una amplia autonomía respecto a toda referencia religiosa, política, comunitaria o inclusive familiar. Es, finalmente, una propiedad con carácter perpetuo, aunque los romanos reconociesen ya el principio de la expropiación pública. Esto es importante. Repito, la que corresponde a lo que habitualmente se llama la propiedad romana es la propiedad quiritaria, que es la propiedad de los ciudadanos romanos y que, por lo que acabo de decir, tiene ya muchas de las características, ¿sí?, del derecho de propiedad moderno. Sin embargo, dice el mismo Lepage, ¿sí?, hay que tener cuidado de no llevar demasiado lejos este paralelismo. Una cosa es que esta propiedad quiritaria, la propiedad de los ciudadanos romanos, tenga muchas semejanzas con el derecho de propiedad moderno, y otra cosa es que ya sea el derecho de propiedad moderno. Por eso dice Lepage, hay que tener cuidado de no llevar demasiado lejos este paralelismo hasta el punto de llegar a creer que nuestro derecho de propiedad moderno no sea más que una simple resurrección del antiguo derecho de propiedad romano, ¿sí? De propiedad romana, ¿sí? ¿Cuál es la principal diferencia? Que la señala Lepage a pie de página. Dice, la propiedad quiritaria está ligada al estatuto de la tierra y no es un atributo que distinga a la persona. Mientras que en el derecho de propiedad moderno, la propiedad de las personas, de los ciudadanos, no está ligada a algún tipo de estatuto con relación al objeto del cual se es propietario, sino es un atributo que distingue a la persona, un derecho que tiene la persona, el derecho natural a la propiedad. Y esta es una diferencia muy importante entre el derecho romano de propiedad y el derecho de propiedad moderno, el derecho de propiedad moderno, ¿sí? En la concepción occidental de la propiedad, la moderna, la que tenemos nosotros, tal como aparece en el artículo 544 del Código Civil, que, como ya lo dije, es el Código Napoleónico, el derecho de propiedad es un derecho subjetivo, es decir, un derecho del sujeto. Eso es lo que quiere decir subjetivo. Un derecho de la persona. Es un derecho abstracto considerado como un atributo propio del ser. Ser que en este caso vendría a ser la persona, y que por ello no es una simple creación de la ley, sino que es anterior a ella, contentándose la ley con garantizarlo dentro de ciertos límites. ¿Cuáles son esos límites?
los impuestos por la ley. ¿Cuáles deberían de ser esos límites? Los demandados por la justicia. ¿Sí? Y esto nos remite nuevamente esta idea de que, idea mía, de que el liberalismo no es una ideología, si por ello entendemos una idea preconcebida de cómo debe organizarse la sociedad y cómo deben comportarse las personas para lograr ese tipo de organización. El liberalismo es fundamentalmente un principio de conducta, ¿sí? Respetando los derechos de los demás y asumiendo el riesgo y la responsabilidad, haz lo que quieras. Haz lo que quieras, ¿sí? Y aquí vuelvo a esto, ¿sí?, que hace referencia a Lepage, el artículo 544 del Código Civil, ¿sí?, en el cual, insisto, se lee: la propiedad es el derecho de gozar y disponer de las cosas de la manera más absoluta, con tal que no se haga un uso de las mismas prohibido por las leyes o los reglamentos. Esto de prohibido por las leyes y los reglamentos es propio del positivismo jurídico. Es justo lo que la ley dice que es justo, es injusto lo que la ley declara como injusto, cuando, sí, es al revés. Lo justo y lo injusto, la conducta justa o la conducta injusta, lo es independientemente de lo que digan las leyes, ¿sí? Y es increíble, ¿sí?, que, por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ¿sí?, se defina a la propiedad, yo creo que siguiendo lo que dice el artículo 544 del Código Civil, que insisto es el Código Napoleónico, que la propiedad es el derecho o facultad de poseer alguien algo y poder disponer de ello dentro de los límites legales, no conforme a las exigencias de la justicia. ¿Y cuál es la, vamos a decirlo así, única exigencia de la justicia? Respeta los derechos de los demás, ¿sí? Pero lo que está destacando Lepage para aclarar que el derecho de propiedad moderno no tiene sus orígenes en el derecho romano de la propiedad, es que la propiedad quiritaria en Roma, la propiedad de los ciudadanos romanos, está ligada al estatuto de la tierra y no es considerada, y no lo era, un atributo que distinga a la persona. Mientras que, dice Lepage, en la concepción occidental de la propiedad, tal y como aparece en el artículo 544 del Código Civil, el derecho de propiedad es un derecho subjetivo del sujeto, de la persona, es decir, un derecho abstracto, considerado como un atributo propio del ser, propio de la persona, y que por ello no es una simple creación de la ley. A ver, no tenemos derechos porque la ley, ¿sí?, nos los otorgue, ¿sí? Necesitamos leyes, ¿sí?, para que se garantice el respeto a los derechos que de manera natural, por el simple hecho, que nunca es simple, pero en fin, de ser personas, tenemos los seres humanos, ¿sí? En la concepción occidental de la propiedad, tal y como aparece en el artículo 544 del Código Civil, el derecho de propiedad es un derecho subjetivo, es decir, un derecho abstracto considerado como un atributo propio del ser y que por ello no es una simple creación de la ley, sino que es anterior a ella, contentándose la ley y por lo tanto quienes la hacen, los legisladores, con garantizarlo dentro de ciertos límites. Ahora, el problema es que estos límites, según el artículo 544 del Código Civil, vienen dados por la ley y por lo tanto por los legisladores y no vienen impuestos o reconocidos como una imposición propia de la justicia. De la justicia, ¿sí? Dice Lepage, para los romanos, discípulos de Aristóteles,
Las fuentes del derecho no se encontraban, como en el caso del derecho moderno clásico, en el estudio de la naturaleza humana individualmente considerada, y a partir de ahí en la deducción de normas definitorias de los derechos y los deberes con vocación universal. Para ellos, los romanos, discípulos de Aristóteles, el fundamento del derecho se basaba en el respeto del orden natural de las cosas, tal como se nos aparece a través de la observación concreta y atenta de las múltiples relaciones interindividuales o supraindividuales que históricamente determinan la textura del cuerpo social. Para ellos, el derecho no era una construcción abstracta y teórica, sino una actividad pragmática que tenía como finalidad preservar la armonía social, confiando a los jueces la tarea de garantizar un justo equilibrio entre todos aquellos que se disputan honores y bienes. El derecho se identificaba en primer lugar y sobre todo con la búsqueda y el mantenimiento de una justa distribución definida por el orden natural de las costumbres y los hábitos. ¿Sí? Las costumbres y los hábitos. Los códigos romanos no definen, como las tablas de la ley, o incluso como nuestro código civil, un conjunto de mandamientos que el hombre justo debe respetar bajo pena de sanción. Son simples libros que ofrecen un catálogo, una descripción de las prácticas observadas con el único objeto de ayudar a los jueces a cumplir mejor su tarea, pero sin ninguna prescripción normativa, como ocurre en nuestro sistema jurídico. ¿Qué es lo que está diciendo Lepage? Que para los romanos, ¿sí?, es justo lo que viene impuesto por los usos y las costumbres. No algo que sea inherente a la persona. Al final de cuentas, podríamos hablar de el derecho consuetudinario. ¿Sí? ¿Cuáles son nuestros usos y costumbres? ¿Por qué han perseverado esos usos y costumbres? Pues porque puede ser que sean justas, la gente esté de acuerdo en comportarse de acuerdo a esos usos y costumbres, y también porque sean eficaces, porque observando esos usos y costumbres se logran determinados fines, ¿sí? La teoría, dice Lepage, que mantiene que el derecho de la Europa moderna, especialmente su concepción del derecho de propiedad, debe su estructura subjetivista a la influencia del derecho romano, es una teoría falsa, un error histórico. Por más que ya en el derecho, ¿sí?, de propiedad quiritaria encontremos algunos de los elementos propios del derecho, ¿sí?, moderno, del derecho de propiedad moderno. Pero una cosa es encontrar ciertos elementos y otra cosa muy distinta, decir que en el derecho romano de la propiedad encontramos el antecedente más claro del derecho de propiedad moderno. ¿Sí? Dice Lepage, nuestro derecho de propiedad no es ni una simple copia, ni una simple extensión del derecho romano de la propiedad. ¿Sí? Entre el derecho romano de la propiedad y el nuestro, el derecho moderno de la propiedad, hay en la propia base, a pesar de todas las afinidades aparentes, una oposición fundamental que se refiere a la forma de concebir el derecho y su papel en la sociedad. Y por lo tanto, hay que buscar en otra parte, en la historia de las instituciones y de las ideas, la génesis de nuestra concepción moderna de la propiedad. ¿Sí? Y esto nos lleva al segundo tema que desarrolla Lepage en esta historia que nos está contando, ¿sí?, que es la historia del derecho de propiedad, una historia contada de manera muy resumida. Pero a mí me parece que tocando
los puntos verdaderamente esenciales de la misma. Y este segundo tema, ¿sí?, lo presenta Page de esta manera. Dice, en donde se descubre que el concepto moderno de la propiedad, entendido como un derecho natural y subjetivo, emerge por primera vez con ocasión de una oscura querella teológica y medieval sobre el estado de la pobreza apostólica. A ver, va de nuevo. En lo que viene, descubriremos que el concepto moderno de la propiedad, entendido como un derecho natural y por lo tanto subjetivo del sujeto, de la persona, emerge por primera vez con ocasión de una oscura querella teológica y medieval sobre el estado de la pobreza apostólica, sobre el estado de la pobreza apostólica, ¿sí? Y esto tiene que ver, de entrada, con la orden de los franciscanos, fundada, como todos sabemos, por San Francisco de Asís, por San Francisco de Asís, ¿sí? Bueno. Dice Lepage, es en este mundo medieval, ¿sí?, en el que aparece en la conjunción de los siglos XIII y XIV la primera visión de un derecho individualista, precursor de la tradición jurídica de nuestro Código Civil y de la primera conceptualización de la propiedad concebida como un derecho natural. Y ello con ocasión de una oscura querella teológica que oponía al papado, al papa, con la orden de San Francisco, con los franciscanos. En aquellos tiempos, dice Lepage, la orden de los franciscanos gozaba de un inmenso prestigio y a la vez de un formidable patrimonio. Iglesias, conventos, libros y obras de arte, dominios, lo cual no estaba tan claro. ¿Por qué? Porque San Francisco de Asís, el creador de la orden, había prescrito para sus hijos el voto de la más extrema pobreza, al ejemplo de Cristo, y con este fin el deshacimiento de toda posesión temporal. ¿Cómo conciliar este voto de pobreza apostólica propio de la orden franciscana con la posesión de tales bienes? Iglesias, conventos, libros, obras de arte, dominios, ¿sí? La fórmula astuta y adecuada para conciliar la pobreza apostólica en la que debían vivir los franciscanos con este formidable patrimonio que en los hechos tenían, ¿sí? La fórmula astuta y adecuada para conciliar esto se halló en una bula del Papa Nicolás III, publicada en el año 1279. ¿Cuál era la idea del Papa Nicolás III? Decía, las comunidades franciscanas, según dicha bula, son instituciones que gozan de la libre disposición de tales bienes. Pero es la Santa Sede la que tiene teóricamente la propiedad. Pero una cosa es que tú disfrutes, por ejemplo, para la satisfacción de tus necesidades de determinados bienes, y otra, que tú seas el propietario de esos bienes. Los franciscanos, ¿sí?, gozan de la libre disposición, ¿sí?, de esos bienes, pero es la Santa Sede la que tiene, teóricamente, la propiedad. Los franciscanos reconocen gozar del uso de hecho,
pero se niegan a admitir que dicho uso sea la contrapartida del reconocimiento de cualquier derecho. Una cosa es el hecho de que yo use, es más, de que tenga que usar ciertos bienes para satisfacer necesidades básicas, y por ejemplo, no morirme de hambre, no morirme de sed, no morirme de frío, ¿sí? Y otra cosa es que yo tenga el derecho de propiedad sobre esos bienes, Entonces, ¿cómo se trató de conciliar esta postura? Bueno, pues sí, los franciscanos disponen de muchos bienes necesarios para satisfacer sus necesidades, pero la propiedad de esos bienes le corresponde a la Santa Sede, a la Santa Sede. Bueno, nosotros tenemos, decían los franciscanos, el uso sin el derecho. Ahora, claro, aquí tendríamos que definir derecho de propiedad. Porque, a ver, si por derecho de propiedad entendemos el derecho a la libertad para usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno como a uno más le convenga, ¿sí? Y la primera libertad es para usar, por ejemplo, ciertos bienes para satisfacer nuestras necesidades, pues hasta qué punto el hecho de usar esos bienes no los convierte en nuestra propiedad. A ver, vamos a suponer que a mí alguien me invita a comer. Yo no voy a pagar la comida. Y ya vimos que una de las maneras legítimas de constituir propiedad es por medio de las donaciones. A ver, esto es mío porque alguien me lo heredó, esto es mío porque alguien me lo donó, esto es mío porque alguien me lo regaló. Y eso es precisamente lo que sucede cuando alguien nos invita a comer, ¿sí? Podríamos decir que quien nos invita a comer, quien paga la cuenta, está haciendo una donación, en este caso de alimentos, a nuestro favor, ¿sí? Ahora, el hecho de que yo me coma ese trozo de carne, estoy pensando en un filete a la mostaza, ¿sí? El hecho de que yo me coma, ¿sí?, la ensalada perfectamente bien aderezada que acompaña al filete, y el hecho de que yo me beba una copa de buen vino, aunque yo no lo haya pagado, no es una manera lícita, ¿sí?, de formar propiedad. Aquello que me comí y que me bebí no acabó siendo mío. Y aquí vuelvo a lo que ya dije en alguna sesión anterior. ¿Cuáles son las formas lícitas de constituir propiedad? Y una de ellas es precisamente, ¿sí?, la donación, la cesión. A ver, tú, mi querido franciscano, eso que te estás comiendo es propiedad de la Santa Sede. Pero al final de cuentas te lo estás comiendo. El hecho de que te lo estés comiendo y que la Santa Sede te lo haya cedido no lo convierte en algo de tu propiedad. Bueno, pero ¿qué decían los franciscanos? Nosotros tenemos, decían, el uso sin el derecho. En la óptica de la teología tomista de la época, aquello de que nosotros tenemos el uso sin el derecho no tenía ningún sentido. Si los franciscanos tienen la garantía de tener cubiertas las necesidades de comida y otras atenciones de forma regular, eso significa que la propia sociedad reconoce que ello forma parte de su justa parte. Hablando, por ejemplo, de la justicia distributiva, de la cual ya había hablado Aristóteles, ¿sí? En la óptica de la teología tomista de la época, aquello de que nosotros tenemos el uso sin el derecho no tenía ningún sentido. Si los franciscanos tienen la garantía de tener cubiertas las necesidades de comida y otras atenciones de forma regular, eso significa que la propia sociedad reconoce que ello forma parte de su justa parte, que se les reconoce un jus natural, un derecho natural sobre todas estas cosas. No hay, pues, nada de injusto
de contrario al orden natural en el hecho de que los franciscanos se reconozcan como propietarios de aquellas cosas de las que tienen el goce. De la misma forma que Cristo y sus apóstoles eran naturalmente propietarios de lo que comían y bebían sin que por ello contravinieran las reglas de pobreza y de humildad. ¿Sí? Así las cosas, medio siglo más tarde, ¿sí?, aparece el Papa Juan XXII, jurista de formación tomista y rodeado de consejeros tomistas. Para ellos, como para Santo Tomás de Aquino, nada lleva a pensar que la ausencia de propiedad sea la suprema virtud. La moral y el derecho son, como en los romanos, dos esferas totalmente distintas. La propiedad forma parte del orden natural de las cosas. No porque, como se dirá más tarde, la propiedad sea un atributo ligado a la esencia misma del hombre, sino porque la propiedad es el régimen que, según la experiencia, aparece como el más apto para garantizar la realización del bien común. A ver, este parrafito da para hacer una tesis doctoral, ¿sí? La propiedad es el régimen que, según la experiencia, aparece como el más apto para garantizar la realización del bien común que tendríamos que empezar por definir, ¿sí? Separar el usufructo de la propiedad, el usus del jus, el uso del derecho, es una ficción que no conduce a nada. Es una ficción que no conduce a nada. ¿Sí? Por lo tanto, los franciscanos necesitaban, vamos a decirlo así, probar que podían tener el uso sin el derecho, que podían usar de las cosas y que ello no implicaba que tuvieran el derecho de propiedad sobre esas cosas, Lo cual pues realmente está muy difícil, ¿no? Lo cual realmente está muy difícil, ¿no? Porque, a ver, si yo ahorita le doy un trago al agua, independientemente de cómo haya llegado el agua a este vaso que tengo aquí a mi derecha, me estoy apropiando del agua en el momento en el cual empiezo a beberla. Y si me la estoy apropiando, pues ¿de quién es propiedad? Mía. Mía. Ahora, el tema no es tan sencillo, porque este argumento lo podría utilizar, por ejemplo, un ladrón al decir, oye, pues mira, es que me apropié de esta cartera y por lo tanto ella es mía, no, espérame tantito. ¿Sí? De lo único que te puedes apropiar legítimamente para constituir propiedad es de recursos naturales, siempre y cuando exista la suficiente evidencia de que esos recursos naturales no son ya propiedad de alguien. Y evidentemente que una cartera con dinero, con tarjetas de crédito, con documentos, como puede ser la licencia de manejar, lo que ustedes gusten y manden, no es un recurso natural que esté ahí como un don de la naturaleza a disposición del primero que lo encuentre. Evidentemente eso es producto del trabajo de alguien, ¿sí? Producto del trabajo de alguien. Bueno, está toda esta discusión y llegamos así, y perdón, pero pues tenemos que seguir avanzando, ¿sí?, al final de la Edad Media, ¿sí? Y al final de la Edad Media, el derecho
en el sentido técnico del término, deja de designar el bien que se recibe según la justicia y empieza a expresar una noción mucho más circunscrita: el poder que se tiene sobre un bien. El poder que se tiene sobre un bien. ¿Sí? ¿De dónde surge todo esto? A ver. A diferencia de Juan 22, a quien acabo de nombrar, Guillermo de Ockham, el famoso filósofo Guillermo de Ockham, que no era jurista de formación, ¿sí?, pero se dedicó, entre otras cosas, a redefinir el contenido de las palabras y de los términos jurídicos que estaban en el centro de la controversia. Esta controversia entre el patrimonio de los franciscanos, que se supone que, al menos teóricamente, era de la Santa Sede, y que los franciscanos lo único que hacían era usufructuar aquello para satisfacer sus necesidades. Entonces aparece Guillermo de Ockham, ¿sí?, y, entre otras cosas, pretende redefinir el contenido de las palabras y de los términos jurídicos que estaban en el centro de la controversia. Pero como no era jurista profesional, sus definiciones van a traducir, y esto es muy interesante, más la percepción que las gentes tenían comúnmente de esos términos, por ejemplo, derecho, ¿sí?, que el contenido que se había venido dando a este término por los juristas letrados, ¿sí? Su deseo era, por lo tanto, que todo el derecho, el deseo de Guillermo de Ockham, fuese interpretado más o menos conscientemente como el reconocimiento de una capacidad para ejercer una forma de poder personal. Esto es lo que pretendía Ockham, ¿sí? Que todo el derecho fuese interpretado, más o menos conscientemente, como el reconocimiento de una capacidad para ejercer una forma de poder personal. Por ejemplo, ¿sí?, el derecho de propiedad privada es el derecho, ¿sí?, a la libertad individual para usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno, como uno crea más conveniente, con una sola limitante: que al hacerlo no violemos derechos de terceros. ¿Y esto qué supone? ¿Sí? El ejercicio de un poder personal. Ojo, el derecho a la propiedad, ¿sí?, entendido como el derecho a la libertad individual para usar, disponer y disfrutar, usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno, como uno crea más conveniente, ¿sí? El orden consuetudinario, basado fundamentalmente en los usos y costumbres que caracterizaba a la Edad Media y también en buena medida a la antigüedad romana, ¿sí?, poco a poco empezó a ser sustituido por una nueva sociedad en la que cada vez hay más posibilidades para las relaciones libres y espontáneas que resultan de las iniciativas individuales. El derecho, en el sentido técnico del término, deja de designar el bien que se recibe según la justicia y comienza a expresar una noción mucho más circunscrita: el poder que se tiene sobre un bien, ¿sí? A ver, para entender esta diferencia entre cómo se concebía el derecho de propiedad en la antigüedad y en la Edad Media, y cómo empieza a concebirse una vez que la Edad Media empieza a desvanecerse y empieza a surgir el Renacimiento y la época moderna. Voy a tratar de explicarlo de la manera más clara posible. En la concepción de la antigüedad
y de la Edad Media, ¿sí? El derecho que yo tenía sobre este vaso con agua era el vaso con agua. ¿Sí? Vaso con agua que se me debe, ¿sí?, según la justicia. Pero ¿cuál es la concepción moderna del derecho de propiedad? El derecho que yo tengo para usar, disfrutar y disponer de esta agua como a mí me dé la gana, siempre y cuando al hacerlo no viole derechos de terceros. ¿Sí? El derecho de propiedad no se debe confundir con la propiedad entendida esta como el objeto, propiedad de alguien. A ver, este vaso y el agua que contiene son de mi propiedad. Pero el derecho de propiedad no es el vaso y el agua que contiene, sino la libertad que yo tengo para, respetando los derechos de los demás, usar, disfrutar y disponer de esta agua como a mí más me convenga. ¿Sí? El derecho, a finales de la Edad Media, en el sentido técnico del término, deja de designar el bien, el vaso con agua, que se recibe según la justicia, y empieza a expresar una noción mucho más circunscrita, el poder que se tiene sobre un bien. ¿Y qué es ese poder que se tiene sobre un bien? El ejercicio de la libertad para usar, disfrutar y disponer de ese bien como yo crea más conveniente, siempre y cuando al hacerlo no viole yo derechos de terceros. ¿Sí? A partir de Guillermo de Ockham, no se contemplaba ya al derecho como un objeto. ¿Sí? El vaso con agua es tu derecho. ¿Cuál es mi derecho? El vaso con agua, sino como un poder. El poder disfrutar, usar, disfrutar y disponer del vaso con agua como yo crea más conveniente. ¿Sí? Lo importante es señalar que fue en aquella ocasión y a través de los escritos de Guillermo de Ockham que no contemplaban ya el derecho como un objeto, sino como un poder, una facultad, una capacidad personal del individuo, cuando apareció por primera vez en Occidente una concepción del derecho que rompía radicalmente con la filosofía aristotélica que reinaba desde la antigüedad. Una concepción del derecho que se basaba en el poder del individuo sobre las cosas, ¿sí? Y por lo tanto en su voluntad, toda la construcción jurídica y que anunciaba pura y simplemente lo que más tarde llegaría a constituir el derecho subjetivo del individualismo contemporáneo. Moderno, perdón. Y se aparece por primera vez en el pensamiento jurídico y político occidental una filosofía del derecho que está en oposición total con la filosofía clásica que reinaba desde la antigüedad. Y esta nueva visión se basaba en dos innovaciones radicales. Una concepción individualista de las fuentes del derecho, ¿sí? Y un enfoque sistemático y jerárquico del derecho basado en una cascada de poderes subordinados totalmente ajena a la tradición antigua que veía en el arte jurídico en primer lugar y antes que nada la búsqueda de un equilibrio de proporciones. ¿Qué es lo que aparece a finales de la Edad Media? Esta concepción individualista de las fuentes del derecho. A ver, ¿esto qué quiere decir? Que la fuente del derecho está en la persona.
Y esto hace referencia a los derechos naturales, que son aquellos con los cuales la persona es concebida. El derecho a la vida, el derecho a la libertad individual y el derecho a la propiedad privada. ¿Sí? Y el derecho a la propiedad privada. Y esto aparece, ¿sí?, a finales de la Edad Media. ¿Sí? Tercer tema que desarrolla Lepage en este segundo capítulo. A ver, el primero, nada más para recordarlos. ¿Sí? ¿El derecho romano de la propiedad es verdaderamente el antepasado de nuestro derecho de propiedad moderno? No. Segundo tema, en donde se descubre que el concepto moderno de la propiedad, entendido como un derecho natural y subjetivo, emerge por primera vez con ocasión de una oscura querella teológica y medieval sobre el estado de la pobreza apostólica. Tercer tema, un discípulo inglés de la Nueva Historia revoluciona el debate sobre los orígenes sociológicos del individualismo occidental. ¿Y quién es este discípulo inglés de la Nueva Historia o de la nueva escuela histórica? Alan Macfarlane. Ya vamos a ver quién fue, qué libros escribió. ¿Sí? Comienza Lepage. Ya he señalado cómo a partir de los siglos XI y XII, el progresivo desmantelamiento del edificio feudal va dejando paso poco a poco a una organización agraria basada en una estructura de pequeños propietarios agrícolas. ¿Sí? Y es con ellos, con estos pequeños propietarios agrícolas, que de hecho va surgiendo el derecho moderno de la propiedad privada. Dice, tales propiedades poseen ya la mayor parte de las características de una verdadera propiedad individual. ¿Sí? Verdadera propiedad individual. ¿Sí? Ya que los propietarios pueden disponer libremente de su propiedad para explotarla, venderla, dividirla o transformarla a su gusto. Repito, ya se ha señalado en otra parte cómo a partir de los siglos XI y XII el progresivo desmantelamiento del edificio feudal va dejando paso poco a poco a una organización agraria basada en una estructura de pequeños propietarios agrícolas, quienes poseían ya la mayor parte de las características de una verdadera propiedad individual, ya que el propietario podía disponer libremente de su propiedad para explotarla, venderla, dividirla o transformarla a su gusto. Por lo tanto, entre los siglos XIII y XIV en Europa occidental, aunque se mantenga la continuidad de las instituciones políticas feudales, se asiste al nacimiento de una nueva sociedad rural de campesinos. ¿Sí? Sin embargo, quedan algunos interrogantes sobre el significado económico y sociológico de esa propiedad campesina. ¿Cómo era realmente concebida? ¿Era realmente una propiedad individual en el sentido que da a ese término la sociedad burguesa? ¿Y qué es lo que el mismo Lepage dice al respecto? La tierra seguía siendo fundamentalmente un bien familiar, ¿sí?, que había que transmitir intacto a las generaciones venideras. Y era
la familia o la genealogía familiar la verdadera persona propietaria. No era un individuo, era la familia. Era una visión, digámoslo así, todavía colectivista de la propiedad privada, ¿sí? Recuerden lo que decíamos en la sesión anterior, citando a Lepage. Solo una persona puede ser sujeto del derecho, ¿sí?, de propiedad. Pero ¿quién es esa persona? ¿Sí? Y cuando hablamos del derecho de propiedad moderno, consideramos que esa persona es un individuo, que es una persona en el sentido en que nosotros entendemos la persona. Hombre, me remito a la clásica definición de Boecio, ¿sí? La persona es una sustancia individual de naturaleza racional. Bueno, esa es la definición de Boecio, pero creo que es una buena definición de lo que es la persona, sobre todo si la desarrollamos, la definición de Boecio, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está diciendo Lepage? A ver, repito. Ya se ha señalado en otra parte cómo, a partir de los siglos XI y XII, el progresivo desmantelamiento del edificio feudal va dejando paso poco a poco a una organización agraria basada en una estructura de pequeños propietarios agrícolas. Pero ¿quiénes son estos pequeños propietarios agrícolas? Un individuo o una familia. Y sobre todo, los miembros de una familia a lo largo del tiempo, a lo largo de varias generaciones. Luego dice, tales propiedades poseen ya la mayor parte de las características de una verdadera propiedad individual, ya que el propietario puede disponer libremente de su propiedad para explotarla, venderla, dividirla o transformarla a su gusto. Y estas son características del derecho de propiedad moderno. A ver, algo es mío si puedo explotarlo, venderlo, dividirlo o transformarlo según mi gusto, como yo crea más conveniente. Quedan, sin embargo, dice Lepage, algunos interrogantes sobre el significado económico y sociológico de esta propiedad campesina. ¿Cómo era realmente concebida? ¿Era realmente una propiedad individual en el sentido, ¿sí?, que da a ese término la sociedad burguesa? La tierra, dice Lepage, seguía siendo fundamentalmente un bien familiar y había que transmitirlo intacto a las generaciones venideras. La genealogía familiar, ¿sí?, las distintas generaciones de una familia a lo largo del tiempo, era la verdadera persona propietaria. La idea de que ciertos miembros de una familia pudiesen tener unos derechos de propiedad frente a los otros, tal como sugiere nuestra concepción moderna, por ejemplo, de la herencia, era radicalmente extraña a ese universo que seguía siendo comunitario. Sí, había propiedad privada o propiedad de la tierra, con todas las características de la propiedad privada, poder explotarla, poder venderla, poder dividirla, poder transformarla, pero el propietario, la persona propietaria, era una familia. Y las distintas generaciones de una familia, ¿sí? A partir de 1700, Inglaterra, ¿sí?, comienza a marcar la diferencia. ¿Y en qué consiste esa diferencia que a partir de 1700 Inglaterra comienza a marcar? Es algo que ya veremos en la siguiente sesión de este ciclo del Círculo Bastiat, dedicado al análisis de la propiedad. Hasta la próxima.